Hola amigos de F1 Lotico, yo soy Brando Santos y hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la Fórmula 1, el DRS. Así que no perdamos más el tiempo y a lo que venimos. El DRS significa reducción de carga aerodinámica o en inglés Drag Reduction System. Qué bien estoy en el inglés. Este sistema ayuda a los automóviles a reducir la carga aerodinámica y dar mayor velocidad de punta durante las rectas. Este sistema se utiliza generalmente cuando el auto sale de una curva y la carga aerodinámica ya no es tan importante. Esto ayuda a los monoplazas a tener mayor cantidad de adelantamientos durante una carrera. El sistema del DRS se introdujo en la Fórmula 1 a partir del 2011. Desde entonces la cantidad de adelantamientos ha sido fenomenal, números impresionantes. Tomemos en cuenta que desde 1991 al 2010, cuando no existía el DRS, la cantidad de adelantamientos durante todos estos años es un total de 491 adelantamientos. A partir del 2011 hasta la fecha, la cantidad de adelantamientos por año ha sido de más de 400 adelantamientos, siendo el 2016 y el 2018 con los años donde más adelantamientos hubo. Por ejemplo, en el 2016 hubieron 866 adelantamientos, mientras que en el 2018 hubieron 681 adelantamientos. El DRS ha sido un sistema que le ha generado mucha ventaja a los equipos a la hora de generar velocidad de punta durante las rectas, ya que este da un plus de 10 a 20 km por hora más la velocidad que ya llevan los monoplazas, que recordemos que un vehículo de Fórmula 1 puede viajar hasta 320 km por hora. Pero ¿dónde está ubicado el DRS en el monoplaza? Nos vamos a ir a la pantalla para ver ya lo que es un poco más lo de la parte técnica. Aquí tenemos un SF1000 de Ferrari. Es el auto que están usando en la temporada 2020, o sea en la actual temporada. Y tenemos marcadas diferentes partes del monoplaza, que las vamos a repasar rápidamente. Y tal vez en un video más adelante podríamos repasar las partes de un monoplaza más a detalle. Pero rápidamente aquí tenemos el alerón delantero, el morro, tenemos el piso del Fórmula 1, donde también van los conductos de aire. Tenemos la cola de tiburón. Y por último tenemos lo que es el alerón trasero, que es ahí donde está lo que realmente nos importa en este video, que es el sistema del DRS. Es muy importante saber de que todo juega a la hora de la aerodinámica, pero como estamos hablando del DRS, pues nos vamos a quedar con esta parte del alerón trasero. Tenemos aquí el alerón ya más a detalle, más cerca para poderlo repasar y repasar cada una de sus partes. Si no lo pueden ver en la pantalla, voy a poner la imagen aquí para que también tengan la referencia. Tenemos primeramente los end plates, que son estas partes de los lados, que básicamente son los soportes del alerón, pero que también es muy importante para poder tener mayor carga aerodinámica o generar velocidad de punta. Tenemos dos partes que también son muy importantes a la hora del DRS y tenemos el plano principal. Este plano es el que está aquí abajo y es casi no se utiliza, no se mueve. Sí es muy importante a la hora de la carga aerodinámica, pero para el DRS no es como su función principal. Pero tenemos el plano secundario, que es este de aquí arriba, que se le conoce como flap. Es aquí donde se da toda la magia del DRS. Ahora, ¿cómo funciona el plano secundario o el flap? Tenemos esta parte de aquí, en el puro centro. Esa es la parte hidráulica que genera que el DRS se abre. Entonces, esta parte hidráulica negra que tenemos en el centro del alerón es el DRS. Ese es el que da toda la función y todo este sistema de aerodinámica. Tenemos aquí un MCL35, es el auto que está usando McLaren en la actual temporada. Y podemos ver cómo el DRS está abierto. Vamos a repasar un poco las partes. Tenemos los end plates que están a los lados. Tenemos el plano principal que está abajo, que como ustedes ven, se ve normal, se ve igual. Y tenemos arriba el flap o el plano secundario, que es el que se levanta con ayuda del DRS que está aquí en el centro. Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo se ve el DRS abierto. Igual, si no se ve la imagen clara, que eso ya lo voy a ver en edición, voy a poner la imagen aquí abajito para que también ustedes tengan la referencia. Pero así se vería el DRS abierto. Ahora, ¿cómo funciona el DRS? Aquí tenemos un volante de un Fórmula 1. Suave, suave, Brando, bájele revoluciones. ¿No se le está olvidando algo? Ah, no.
no has explicado cómo funciona el DRS. Ay, sí es cierto. Qué madre, creo que metí las patas. Bueno, esta parte se me olvidó grabarlo en video, así que lo voy a locutar con esta imagen. Y vamos a explicar cómo funciona el DRS. Aquí tenemos un alerón con el flap cerrado, es decir, el DRS no está funcionando. Las flechas azules van a representar las corrientes de aire. Como ustedes pueden ver, la corriente va a pegar con el flap, que evidentemente está cerrado, y este mismo va a salir hacia arriba. Esto va a generar mayor carga aerodinámica. Sin embargo, aquí en esta otra imagen podemos ver al alerón con el flap abierto, es decir, el DRS está haciendo su verdadera función. Es aquí, a diferencia de la otra imagen, donde las corrientes de aire van a pasar más libremente por el alerón. Esto va a reducir la carga aerodinámica y va a generar mayor velocidad de punta en las rectas. Muy bien, ahora explicado cómo es la función del DRS con la carga aerodinámica y la velocidad de punta, podemos seguir con el video. Aquí tenemos un volante de un Fórmula 1. Como ustedes pueden ver, tienen un montón de botones, un montón de perillas, que cada una cumple una función importante a la hora de ponerlo en el monoplaza y que los pilotos deben tener muy en cuenta y muy referenciado. Pero hoy nos vamos a quedar simplemente con el botón del DRS, que es ahí donde se activa este sistema a la hora de las rectas dentro del circuito. Tal vez en un video más adelante podemos ver las principales funciones que tiene un volante de Fórmula 1, ya que como ustedes pueden ver es algo un poco tedioso, pero que lo podemos repasar. Pero hoy nos vamos a quedar con el botón del DRS y cómo activarlo. Aquí ya tenemos el volante y ya tenemos referenciado el botón del DRS, que aquí está marcado en amarillo. Hay otros volantes de otros automóviles que lo tienen en color verde, pero este es un volante de un Mercedes, entonces lo tienen en amarillo. Ese es el botón que los pilotos deben presionar para activar el DRS, para que la parte hidráulica levante el flap y pueda pasar el aire más libre. ¿Cómo se desactiva? Los pilotos, a la hora de pisar el freno al final de la recta, es cuando automáticamente el DRS deja de funcionar. Simplemente la pieza hidráulica suelta el flap y vuelve a su posición original. Entonces los pilotos deben tener muy en cuenta sus reacciones para poder activar el botón en la zona permitida, y al final simplemente con el freno o con una reducción de velocidad el DRS se desactiva automáticamente. Ahora, ¿dónde se utilizan las zonas de DRS en un circuito? Bueno, estas están marcadas en las rectas más importantes del trazado. Aquí tenemos el mapa del Autódromo Nacional de Monza, que lo vamos a tomar como referencia. Aquí tenemos dos zonas de DRS. Aquí quiero hacer un paréntesis porque la mayoría de zonas de DRS en todos los circuitos son dos. Hay excepciones, hay varios circuitos que tienen hasta 3, otros que no tienen, u otros que simplemente tienen una. Por ejemplo, el caso del Gran Premio de Mónaco solo posee una zona de DRS que se implementó hasta el año pasado. Antes de eso no tenía ninguna zona de DRS por el trazado que tiene Mónaco, ya que es un circuito muy pequeño y tiene gran cantidad de curvas, además de que es un circuito urbano. Recién el año pasado se agregó una zona de DRS. Otro circuito que también no tiene las dos zonas de DRS que comúnmente tienen los circuitos es el Autódromo Hermanos Rodríguez en México. Este siempre ha tenido dos zonas de DRS, sin embargo el año pasado se le agregó una más antes de entrar al estadio de Foro Sol, entonces ahora tiene 3. Pero casi que la mayoría de los circuitos de la Fórmula 1 o en el calendario, en los últimos calendarios, tienen dos zonas de DRS. Así que aquí vamos a tomar como referencia el Autódromo Nacional de Monza. Tenemos la zona de DRS en la línea de meta o en la recta de meta, que siempre está marcado. Aquí vemos la línea verde, cómo va, de dónde inicia y dónde termina. Y la otra zona de DRS está en esta otra recta, que también tiene una línea de inicio y una línea de final. Como dijimos, el DRS se activa con el botón y se desactiva con el freno. Cuando el piloto llega, aquí en el circuito hay una línea blanca y un rótulo del DRS. Cuando el piloto pasa esa línea es cuando tiene que activar el botón del DRS, y todo este trayecto lo va a hacer con esa carga menos de aerodinámica. Al llegar aquí, el piloto va a pisar freno y va a cerrar el DRS. Igual sucede aquí. Ahora, tenemos dos zonas de detección de zonas del DRS. Es ahí donde el piloto se le informa que puede activar el DRS. Digamos, si lo tiene disponible, pues de aquí ya va pendiente, cuando llegue a la línea lo activa. Igual aquí, cuando llega aquí, se le dice si tiene disponible el DRS
Cuando llega a la línea, lo activa. Y es así como funciona el DRS en un circuito. Ahora, como ustedes saben, un gran premio tiene 3 sesiones diferentes de carreras. Tiene los libres, la clasificación y tiene la carrera como tal. El DRS se utiliza diferente en cada una de las sesiones. Por ejemplo, en las prácticas va a depender mucho del equipo. Si está haciendo una vuelta rápida va a utilizar el DRS. Si simplemente está haciendo algunas pruebas, pues posiblemente no lo vayan a utilizar. Eso ya queda muy a criterio del equipo y del piloto. Ahora, en clasificación, el DRS siempre se va a utilizar, siempre está disponible para los pilotos y para los equipos, ya que en clasificación se busca hacer la vuelta más rápida para así definir la parrilla de salida de la carrera. Es decir, la parrilla se define el más rápido al inicio y el más lento al final. Entonces el equipo siempre va a querer generar una velocidad de punta efectiva para generar los tiempos más rápidos dentro de la clasificación. Ahora, en carrera es donde está el detalle del DRS y lo vamos a repasar a continuación. El DRS en la carrera funciona totalmente diferente. La razón es porque el DRS no va a estar disponible para todos los pilotos en toda la carrera. Van a haber lapsos donde lo van a poder utilizar y van a haber otros donde no lo van a poder utilizar. ¿Y cómo se hace toda esa segmentación del DRS? Una de las normas para poder utilizar el DRS es que el piloto que va detrás tiene que estar a una diferencia de 1 segundo con respecto al que va adelante. Si este piloto está dentro de ese segundo puede activar el DRS. Y aquí lo tenemos ejemplificado. Aquí tenemos el puesto 4. Digamos que adelante no tiene nadie porque el puesto 3 va súper adelante. Atrás tenemos el puesto 5, que es el carro que está más cerca. ¿Cómo activa el puesto 5 el DRS para adelantar al puesto 4? Pues la diferencia, aquí la podemos ver, debe tener una diferencia de menos de 1 segundo. En este caso tiene 0.187 centésimas de segundo. Entonces el puesto 5 activa el DRS y va a intentar adelantar al puesto 4. El puesto 4 no va a activar el DRS porque no tiene nadie adelante, suponiendo de que el puesto 3 va muy adelante. Pero ¿cómo no se activa el DRS en una situación similar? Aquí tenemos nuevamente al puesto 4 y atrás tenemos el puesto 5. Hay una diferencia de más de 1 segundo. La diferencia es de 1 segundo 487 centésimas. Es decir, este piloto no está dentro del rango del segundo, por lo tanto no puede activar el DRS. Mientras que el puesto 4 tampoco lo va a activar porque el puesto 3 está súper lejos o no está dentro del segundo reglamentario para activar el DRS. Y ahora vamos a hablar de una de las desventajas que tiene el DRS. ¿A quiénes afecta? Generalmente el DRS va a afectar a los autos que no tienen a nadie por delante. Pero, ¿qué pasa con el líder? ¿Qué pasa con el piloto que va liderando la carrera? Bueno, este básicamente no va a poder utilizar el DRS en ningún momento de la carrera. ¿Por qué? Porque recordemos que para poder utilizar el DRS debe cumplir con 2 normas. El tener un vehículo adelante. El líder no lo tiene, porque obviamente es el primero. La otra norma es tener una diferencia de menos de 1 segundo con respecto al auto que va adelante. Obviamente el líder al no tener a ningún auto adelante pues no puede cumplir la norma del segundo, entonces no va a poder utilizar el DRS. Esta es una desventaja para el líder, porque el segundo lugar sí puede usar el DRS, ya que va a tener un auto por delante y este puede tener la diferencia de menos de 1 segundo. Si este segundo lugar cumple con estas 2 normas, puede utilizar el DRS e intentar adelantar al líder. Pero el líder no puede hacer el uso del DRS porque no tiene nadie adelante y no puede cumplir con la norma del segundo. Ahora, los que pueden utilizar el DRS son los que están en el puesto 2 para atrás. Es decir, todos esos vehículos pueden utilizar el DRS siempre y cuando cumplan con las 2 normas. El estar detrás de un vehículo y cumplir con la diferencia de 1 segundo. Hay situaciones de carreras que hemos visto mucho donde hay un auto, por ejemplo el puesto 4 tiene detrás a 5 vehículos más y todos los 5 vehículos usan el DRS pero el puesto 4 no. ¿Por qué? Porque bueno, el puesto 4 no tiene nadie adelante, pero el puesto 6, 7, 8, 9 y 10 están a una diferencia de menos de 1 segundo entre cada uno. Entonces cada uno va a poder utilizar el DRS, es como un efecto dominó. El primero no tiene a nadie, entonces no puede usar el DRS. El que va detrás puede usar el DRS porque tiene una diferencia de menos de 1 segundo con el que va adelante. El que va de tercero puede usar el DRS porque tal vez tiene la diferencia de 1 segundo con respecto al segundo, entonces puede activar el DRS y así sucesivamente. Recordemos que tenemos que tener claro que el DRS se va a activar siempre y cuando la diferencia esté a menos de 1 segundo. Si es mayor a 1 segundo, el DRS no se va a poder utilizar.
Bueno, y hasta aquí el video de esta semana. Espero les haya gustado este tema tan importante en la Fórmula 1 como es el DRS, que se hayan entretenido, hayan aprendido un poco sobre el tema, y nos vemos la próxima semana con un video más relacionado a la Fórmula 1. No olviden darle me gusta, compartir con sus amigos, suscríbanse y por cierto no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram como F1 Lotico. Nos vemos la próxima semana para seguir conociendo más sobre este deporte que nos enamora muchísimo. Hasta luego.